Amén. Dice así la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas. Para una mayor comprensión, hermanos, hay que estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 9. Déjenme decirle, mis hermanos, que es una bendición servir a Dios. Yo tengo ya algunos años de servir al Señor y son los mejores años de mi vida. ¿Saben por qué? Porque le servimos a un Dios todopoderoso que ha cambiado nuestras vidas. Pueden sentarse los que gusten, los que tengan donde, gloria al Señor. En el verso 6, hermanos, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y cuando Pablo dice esto en el verso 6, se refiere a los versos del 1 al 5, donde él empieza a hablar mínimo de 7 cosas que ese ministro llamado Timoteo tenía que llevar a cabo en la iglesia donde estaba él liderando. Entonces, Pablo pone en alerta, hermanos, a Timoteo, y dicho sea de paso, a todos nosotros, los que en un futuro seríamos también proclamadores de la palabra como Timoteo. Dice: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que esa es una gran verdad. A lo largo de mis años, hermano, como predicador, yo he admirado a algunas personas que los he mirado como gigantes en la fe. Y déjame decirle que en mi mente surgían pensamientos como: ¿cuándo seré igual que él? ¿O cuándo seré igual que ellos? Y mínimo 2 de esos gigantes ahora ya no sirven al Señor. Y no quiero entrar en detalles, pero ¿qué es lo que pasa? Que una fe que se predica con fervor, si se descuida, puede negarse. Amén. Entonces, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué? Porque escuchan espíritus engañadores. Déjeme decirle que yo he conocido muchos predicadores que cambian el sentido de la palabra. Sí, yo sé que la palabra dice esto, pero si la esforzamos un poco y la agarramos del cuello, la hacemos que diga esto. Y va, caray, porque empiezan a escuchar ya no al Espíritu de Dios, ya no al Espíritu Santo, sino a un espíritu donde ellos ya no quieren exaltar a Dios, sino exaltar al hombre, y que ese hombre sean ellos mismos. Y luego dice: a doctrinas de demonios. ¿Sabe de qué? Esto es muy interesante que nosotros lo veamos, porque muchas de las veces nosotros, como líderes de una congregación chica o grande, va a llegar el momento que vamos a enfrentar a gente que viene poseída, a gente que viene totalmente endemoniada, a gente que viene perturbada por espíritus. Y tenemos que enfrentar al enemigo y echarlo fuera de esas personas. Amén, amén. También habla de que habrá hipocresía. Y Timoteo estaba ahí para solucionar esos problemas. Habla de quienes tendrían la mente cauterizada la conciencia. Habla de quienes prohibían el matrimonio. Y con esto, esas personas querían demostrar que no eran carnales, sino espirituales. No buscamos el sexo opuesto. Hicimos un voto y nos guardamos, nos hemos casado con Dios o nos vamos a casar con Dios. Y así surgen puntos no bíblicos. Un día me llamó una persona de otro estado y me dice: hermano, ore por mí, porque estoy ayunando de sexo. Luego me llamó otro y me dijo: ore por mí, porque estoy ayunando de pan y de Coca-Cola.
Por un mes no como pan ni tomo Coca-Cola. Estoy en ayuno. Y así sucesivamente. Hay quien ayuna de televisión, de computadora, de celular. Y aunque no lo digan, la mayoría ayuna de la Biblia, ¿verdad? No come ninguno de los libros, ¿verdad? Hablando de los que prohibirán casarse, mire, el Proverbio 18:22 dice que el que haya esposa, haya el bien. O sea que el matrimonio no es una maldición ni es un pecado, es un bien para el ser humano. Significa que la esposa y el esposo son una bendición mutua. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea el matrimonio. O sea, no es ninguna falta, no es ningún pecado. Es honroso. Y primera de los Corintios 7:5 dice: no neguéis el uno al otro. Hablando de la intimidad, porque el consejo aquí es que el casado no debe de privarse del acto sexual. Pues olvídese del ayuno de sexo, ¿verdad? Y también nos habla de quienes prohibirán alimentos. No, ese alimento es pecado. No, ese alimento no se consume en esta iglesia. Un día le preguntaron a Cantinflas por esta época del año y le dijeron: ¿qué opina usted de que comer carne sea pecado? Dice: pues pecado no creo que sea, más bien creo que con esta carestía más bien es un milagro que podamos comer carne. Y Pablo dice que todo lo creado, si se toma con gratitud y con acción de gracias, amados hermanos, es bien recibido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la oración santifican todo lo que Dios pone a nuestro alcance. Por eso la advertencia de Pablo en los primeros 5 versículos es proteger al rebaño. Y le está dando consejos a su discípulo o a su hijo espiritual Timoteo, ¿verdad? Que proteja al rebaño de esas cosas, de esas enseñanzas que parecen piadosas, pero que no tienen nada que ver con la cruz de Cristo. Este consejo de Pablo a Timoteo no es solo para Timoteo, es para cada uno de nosotros. Y luego ya en el verso 6 tenemos lo que es el buen ministro. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y para ser un buen ministro tiene que estar bien nutrido en la palabra o en las palabras de la fe. Y en la buena doctrina. Amén. Porque doctrina pues es enseñanza. Y hay tantas enseñanzas. Ya como, yo me crié en Monterrey, pero ya como creyente, predicador, fui a vivir 4 años a Monterrey. Y prediqué en 4 de los municipios que componen la zona conurbada llamada Monterrey. Y uno de mis hijos convivía mucho con una familia. Y me decía: es que son bien bonitos cristianos. Son de la iglesia de la unificación. No, me salía con unos puntos de vista y yo decía: ¿y eso qué? Mire, estamos estudiando esto, papá. Y un día le dije a mi esposa: vamos ahí donde va el chinito a ver qué está pasando. Y eran de una organización totalmente contraria a lo que es el fundamento bíblico. Entonces, tenemos que nutrirnos en la palabra de la fe, pero no en cualquier enseñanza, sino en la buena doctrina. Amén. A veces el ser humano, hermanos, cuando llega a ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia, o bien que es llamado o ungido como un ministro, a veces viene como un engrandecimiento, como que ya estoy en otro nivel, como que ya no soy una oveja. Y déjeme decirle que la mayoría de mis amigos
son predicadores, evangelistas, pastores, misioneros. Y en especial, uno siempre quería que lo llamaran el siervo del Señor. Y la mayoría lo llamaban así porque sabían que le gustaba y que así se anunciaba y que así se proclamaba. Y yo un día me lo encontré y le digo, ¿cómo estás, esclavo? ¿Qué? Pues, ¿qué traes o qué? Nos habíamos visto para comer y yo iba a pagar, ya no quería ni pagar el almuerzo. Digo, pues es que eso es lo que siento. Aleluya. Ministro es igual a siervo o esclavo o servidor. El que sirve. El que no está para que le sirvan, sino para servir, como Cristo le dijo a sus discípulos. Ser ministro no es tener un título para presumir, sino la responsabilidad de servir a Dios y a la iglesia, o a la iglesia y a Dios. Sacrificarse para su servicio a la humanidad o su servicio a Dios en favor de la humanidad. Lo que califica a un ministro o a un buen ministro no es su capacidad para organizar o dirigir o su carisma, sino su fidelidad, su entrega y su santidad. Ahí mismo en el verso 6 salta a la vista la frase con dos cosas muy importantes para todo siervo del Señor: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Amén. Que bien pudiéramos decir nutrido con las palabras de la fe y nutrido con la buena doctrina. O sea, que nada te mueva. Yo llegué al Evangelio hace 39 años y prácticamente igual empecé a predicar. A menos de una semana ya lo estaba haciendo. Mi predicación, mi mensaje era mi testimonio. Aleluya. Y amados hermanos, me di cuenta que yo tenía que conocer la palabra. Y solo tenía un Nuevo Testamento. Y en los cultos, cuando citaban otros libros que no eran del Nuevo Testamento, yo los buscaba y los buscaba. Es que este libro no los tiene. No, pues es que cómprese la Biblia entera. Y lógicamente fui a comprar una Biblia de esas que ahora valen menos de 30 pesos. Que a los pastores nos las venden a 120, 130 por 5 Biblias, ¿verdad? Y hermanos, me dijeron, cómprese una buena Biblia, cómprese un buen diccionario. Y amados hermanos, a veces nosotros la pensamos para invertir en un buen libro. Y decimos, es que es muy caro. Pero tenemos una televisión que vale miles de pesos y no gastamos cientos de pesos para una buena Biblia. Tenemos una buena cama matrimonial que vale varios miles de pesos y no queremos gastar 200, 300 pesos en un libro. Bueno, a mí me contaron, yo no sé si sea cierto. Ministro no es solo aprender la doctrina. La buena doctrina, amados hermanos, no es un archivo mental. Algo que aprendimos, algo que dominamos y algo que traemos en la mente, pero no en el corazón. Amén. La doctrina no solo debe de estar en la mente, la doctrina debe de vivirse, debe de practicarse, debe de caminarse y vivirse en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y sin santidad es muy probable que no crezcamos como siervos del Señor. Gloria a Dios. En el verso 7 tenemos el mandato de desechar las fábulas profanas. Dice, desecha las fábulas profanas, verso 7. Recuerden que estamos en 1 de Timoteo 4.
Fábulas son relatos novelescos inventados. Qué tremendo es, hermanos, cuando se inventan historietas o historias muy bien redactadas, pero que no son ciertas. Hace ya casi 5 años y medio, una señora nos invadió el templo y nos ha causado muchos males. Y en los juzgados de Lerdo, en la Fiscalía de Lerdo, en el Palacio de Justicia de Gómez, en los palacios federales de Torreón, en los juzgados de allá de Torreón, una y otra vez, 2, 3 veces por semana los primeros 3, 4 años. Y como no podía ganarnos porque eran puras mentiras, un día llegó la fiscalía y se llevó a mi hijo esposado. Y ahí voy yo en un sitio atrás de los fiscales que se llevaron a mi hijo y le digo, oye, ¿por qué te lo dijiste? ¿Qué hizo? Infórmame, ¿qué hizo? ¿Usted cómo se llama? Félix Rincón. Y me agarra uno y me pone esposas también. Y tiene una orden de aprehensión. ¿Y su esposa cómo se llama? Marta Gámez. Tiene una orden de aprehensión. Hermanos, 8 o 10 horas ahí en una celda. Luego nos fichan y nos llevan a un sótano, a Gómez. Y ahí estamos otras 8 o 10 horas. Y cuando nos llevan a juicio, hermanos, el juez habla de que golpeamos y robamos a 3 personas. Y cuando yo veo esa historia, hermanos, es que nos golpearon, nos patalearon y nos robaron 40,000 pesos. Y nos dejaron tan golpeados que este es el doctor que nos atendió. Nombre del doctor y cédula profesional. Y como quedaron dañados por la golpiza que no les dimos, el nombre del psicólogo y la cédula profesional. Y la señora, como fue la más dañada, el nombre del psiquiatra y la cédula profesional. Y ahí estamos, hermanos, siendo juzgados 2 veces. Y las 2 veces el juez nos declaró inocentes. En una de las participaciones yo le dije al juez, yo quiero felicitar a la señora, debería de irse a trabajar, ¿verdad?, como escritora, porque es muy buena para inventar cosas. Había llenado yo la sala, la parte que les correspondía a ellos y la parte que me correspondía a mí, más de 40 hermanos, que todos eran testigos que la señora ni siquiera había estado el día del evento. Ni el otro golpeado, supuestamente. Solo había estado uno y era el esposo. Y más bien el esposo fue el que golpeó a mi esposa, no nosotros a él. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque las fábulas son relatos novelescos inventados, leyendas, cuentos, invenciones, algo que a lo mejor se escucha bonito, pero nada que ver con la palabra. El fundador de la iglesia metodista decía, aunque se escuche bonito y se sienta bonito, si no está acorde a la palabra, deséchalo, no sirve. ¿Por qué? Porque a veces son leyendas, genealogías interminables, como las que describe Pablo en 1 de Timoteo 1:4, donde dice, ni prestes atención a fábulas genealógicas interminables que solo acarrean disputas, solo generan discusiones. Amados hermanos, hoy esas cosas pudieran ser revelaciones sin base bíblica. Yo pastoreé la primera vez, mi esposa y yo fundamos un templo y estuvimos casi 14 años. Por un mes no cumplimos los 14 años. Y de ahí de ese templo salieron 13 pastores. Ahora, de esos miembros que tuvimos, ya son algunos más que predican. Pero recuerdo yo que uno de los que ahora es pastor, un día llegó y me dijo, hermano, pues ya quiero que se vaya.
porque Dios me dijo que yo voy a ser el pastor aquí. Yo me voy a hacer cargo del templo y de las 7 misiones. Pero no, pues vamos a orar, hermano. Fíjate que sí, me estaría dando gusto irme a la sierra, ¿verdad? Allá me gustan mucho los pinos y me gusta mucho comer carne de venado y tengo amigos que son cazadores y pues de seguro me voy con ellos a los venados. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Le digo, bueno, vamos a orar, hermano. Tenemos oración a las 6 de la mañana, por los que pueden venir antes de irse a trabajar. Usted y yo vamos a llegar a las 5 de la mañana. Vamos a orar para que Dios acomode las cosas, para que usted se pueda quedar aquí. Hermano, nomás una vez fue. Ya después mandaba a la esposa, ¿verdad? ¿Y él dónde está? Ah, no, se quedó acostado porque entra a trabajar a las 9. La cita aquí es a las 5. ¿Cómo Dios le va a hablar a alguien que no ora? Amén. ¿Cómo Dios va a usar a alguien que no ora? ¿Cómo alguien va a escuchar la voz de Dios que es espiritual? ¿Cómo va a escuchar esa voz espiritual alguien que es carnal? Amados hermanos, también pudiera ser, hermanos, enseñanzas sensacionalistas que exaltan al hombre en lugar de a Dios, en lugar de a Cristo. Y también viene ahí de la palabra fábulas, viene la palabra profano, que dice profanas. Lo profano es lo opuesto a lo sagrado, lo irreverente, lo que nada tiene que ver con Dios. Una fábula profana puede usar un lenguaje religioso, pero sin revelación de Dios. Esas cosas que se oyen muy bonitas. Dios te va a enviar a las naciones. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar un negocio. Ahora se vive un evangelio como vacacional o de hobby. Irás a las naciones no solamente a predicar, a divertirte y a gastar lo que Dios te da para que goces. ¿Qué tremendo es, hermanos? Que a veces se nos dicen cosas que nada de fundamento bíblico tienen, nada que ver con las cosas de Dios. Por eso Pablo ordena a Timoteo y a nosotros: desecha, rehúsa, no discutas, simplemente déjalas fuera del ministerio, fuera de la congregación que tienes a tu cargo. No dejes que se suban al púlpito que está a tu cargo. Así que fuera las fábulas profanas, las historietas novelescas. Y luego en el verso 7 al final y en el verso 8 aparecen frases como ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Aquí en el verso 7 al final y en el 8 dice ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo ¿qué? Para todo aprovecha. O sea, no te ocupes en lo que aprovecha poco, sino en lo que aprovecha mucho. Yo he sufrido un infarto, 2 preinfartos y un infarto, y a consecuencia de ello, cuando me recuperé, empecé a caminar. No podía trotear porque pesaba 150 kilos, ahorita peso 110, 109 por ahí. Y me fui a un gimnasio. Y hermanos, es muy raro que falle yo al gimnasio en la mañana. Si por alguna razón no puedo, voy en otro horario. Y si por alguna razón no puedo ese día, voy al otro. Pero yo sé que eso para poco me sirve. Me sirve para una vida que a lo más llegará a los 100 años, si bien me va. Pero si me ejercito en la piedad, tendré paz con Dios y con mi prójimo en esta vida. Y con Dios en la vida eterna. Ejercítate para la piedad. Aleluya. Ejercítate. Esa palabra Pablo la usa
Porque Pablo tiene en mente a un atleta, hermanos. A un atleta disciplinado, esforzado, que no le importa sudar y cansarse y invertir tiempo y dinero con tal de ganar una corona corruptible, efímera y pasajera. Hay atletas que logran ser campeones del mundo y a los 2-3 meses o antes del año, otro viene y le quita la corona. Se esforzó mucho para ganar un título que en la primera defensa se lo quitaron. Efímero y pasajero. A este premio corruptible, efímero y pasajero, Pablo le llama de poco provecho. Si un atleta se entrena para lograr algo que le durará poco o solo en esta vida, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entrenarnos en la piedad? Porque la piedad ofrece recompensa eternal. No es efímera ni pasajera, es eterna. Amén. Ahora, la palabra piedad, hermanos, quiere decir temor reverente. O cuando se habla de una persona piedosa, se habla de una vida, una persona, hombre o mujer, una vida que honra a Dios con sus actos, con sus acciones, con su forma de vivir. La piedad se entrena espiritualmente. Es muy trillada la frase que para ser espirituales debemos de hacer el ejercicio de boa, o debemos de comer boa, ¿verdad? Que Biblia, oración y ayuno. Pero yo puse aquí que la piedad se entrena espiritualmente cuando oramos, cuando hacemos lectura, claro, de la palabra y de buenos libros, cuando hacemos estudio, cuando vivimos en santidad y cuando ponemos por obra lo que Dios nos ha dado en el servicio. Gloria a Dios. En el servicio. En el verso 8 tenemos lo que promete Dios a los que profesan o practican la piedad. Verso 8 al final. Pues tiene promesas en esta vida o de esta vida y de la venidera. El ejercicio corporal solo nos ayudará a lo mejor para tener una vejez un poco más confortable, una salud un poquito con más de fuerzas, con más movilidad. Pero ¿cuántos años? 60, 70, 80, 90, 100. Pero la piedad es para esta vida presente y la venidera. Aleluya. Esa que empieza cuando Cristo venga por nosotros o cuando muramos. Por toda la eternidad, si practicamos la piedad, seremos bienaventurados. Escucharemos a Dios que nos dice: bien, buen siervo y fiel, porque fuiste piedoso, entra en el gozo de tu Señor. En el Antiguo Testamento, los beneficios de buscar a Dios, de dejar la impiedad y ser piadosos. Miren, Deuteronomio 5:33 dice: andar en el camino de Dios, para que vivas, es decir, para que tengas vida y vida en abundancia, para que vivas y te vaya como, mal, más o menos o bien, bien. Amén. Para que te vaya bien. La mayoría de nosotros queremos que nos vaya bien en todo. Desafortunadamente no en todo nos va bien. Pero cuando está Dios de nuestro lado, cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios nos acompaña, los momentos críticos, los momentos de valle de sombra y de muerte son más pasajeros. ¿Por qué? Porque está el colchón del Espíritu Santo, porque está Dios,
quita o amortigua ese dolor. Amén. En el Proverbio 3, del 1 al 2, nos dice, no te olvides de mi ley. Y es Dios hablándole a la humanidad como a un hijo. Hijo, no te olvides de mi ley. Yo sé que tienes gustos, pasiones y deseos, pero eso no te llevará a nada bueno. No te olvides de mi ley. Gloria a Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Sé que a lo mejor quieres dividir tu corazón en 1000 pedazos para la vida social, para la vida familiar, para la vida laboral, para la vida alimentaria, para el aseo, para las compras. Y queremos partir nuestra vida en 1000 pedazos. Hay una ilustración que dice que un hombre, al fin y al cabo es una ilustración, metió su mano al pecho y sacó su corazón. Lo sacó un cuchillo y partió el corazón en 2. Mira, Señor, para que veas cuánto te amo, te voy a dar la mitad de mi corazón. Y para mí solo voy a dejar la otra mitad. 50% para ti, 50% para mí. El 50% de mi corazón es solo tuyo. El otro 50% yo lo voy a dividir en mis padres, en mi esposa, en mis hijos, mi tiempo de trabajo, de vacaciones, de aseo, de alimentarme, de compras. Pero la otra mitad es para ti solito, Señor, para que veas cuánto te amo. Y Dios vio ese corazón partido, lloró, dio la media vuelta y se fue. Porque Él no dice, dame la mitad de tu corazón, sino dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, y entonces hallarás descanso. Ya no te comerán las uñas. Qué tremendo, hermano. Pero note esto, si no nos olvidamos de la ley y si guardamos sus mandamientos de nuestro corazón, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Señor, aleluya. O sea que si buscamos a Dios, si guardamos su ley, si guardamos sus mandamientos, nuestros días se alargarán. Aleluya. Tendremos larga vida. Oiga, qué maravilloso es esto, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, las promesas no son pequeñas, son grandes. Mateo 6, 33, 25 y 31. 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Puede leer versos atrás y se dará cuenta que tenemos nosotros preocupación de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, y le pudiéramos agregar dónde vamos a vivir. Y Dios dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Después de la invasión, hermanos, de hace ya 5 años y medio, de tener un ingreso de miles de pesos, fue reduciéndose. Desde hace 2 años, solo llegan 300 o 500. Es duro cuando agarras 5, 6, 7 cada semana, de a 1000, y luego que después lleguen 2 o 3 de a 100. Como que es un poco crítico. Pero sigo comiendo rachera y tibón. Aleluya. Gloria a Dios. Mínimo 3 veces al día porque soy trinitario. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Esto es muy importante, hermanos. En el verso 25,
Dice, no os afanéis por vuestra vida. O sea, si ya me diste tu vida, no te preocupes por ella. Yo ya tomé las riendas de tu vida. No te afanes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Qué tremendo es eso, hermano. ¿Sabe de que muchas de las veces nosotros como humanos, no todos, pero algunos, aunque seamos cristianos, nos preocupamos? No me acuerdo si ayer o hoy pagamos la luz y el teléfono. Y luego como que les gusta mucho visitar a esos compas, ¿verdad? La luz, el teléfono, el internet. Y llegan muy seguido. Y no sé de aquí, pero allá en Lerdo, cada vez le roban 2 o 3 días al recibo. O sea, si llegó en 30 horas, el mes que viene llega el 27 y luego el otro llega el 24 y siempre se van tragando días. No sé por acá, ¿verdad? Por allá es otro estado por acá. Entonces, el hombre a veces se preocupa por eso. Ay, mis zapatos ya están muy viejos. Si hay algo que a mí me gusta, hermanos, es tener muchos zapatos y muchas plumas. Yo para mis bosquejos, yo uso 4 colores. Y tengo más de 20, 30 plumas de cada color. Y cuando puedo compro plumas buenas. Pero déjeme decirle que eso no es todo. Lo que debemos de preocuparnos no es por las plumas o por los zapatos o por la comida, la bebida, sino por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y en el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dios es poderoso para poner mesa en el desierto. Amén. Aleluya. Déjeme decirle que no hemos tenido sobrado, pero no hemos tenido necesidad. Aleluya. Lo poquito que nos da la congregación y lo poquito que ganamos por un lado y ganamos por otro y se completa a veces del chivo, a veces del becerro. ¿Por qué? Porque no debemos de afanarnos. Debemos de afanarnos en buscar a Dios, en practicar su justicia, en vivir en santidad. Y lo demás, Dios nos lo irá proveyendo. Amén. La piedad no es un pasatiempo, hermanos. La piedad es el pasaporte para ir al cielo. Amén. Aleluya. La piedad no debería de ser la piedad, eso debería de ser una práctica para todo creyente. Pero sobre todo para nosotros los que predicamos. No puede haber predicadores impíos. Aleluya. Yo conozco varios predicadores impíos, pecadores practicantes, y algunos de ellos muy exitosos en el púlpito. De veras. Pero la piedad debería de ser una exigencia de nosotros los predicadores hacia la iglesia. Pero también la iglesia debe de vigilar que vivamos practicando nosotros como maestros o como líderes la piedad. No podemos exigir que sean buenos cuando nosotros somos malos. Aunque no se oigan los amenes, hermanos. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
La palabra de Dios debería de ser recibida por todos. Tiene dignidad, tiene beneficios, Amén. cambia vidas, Amén. confronta corazones, restituye o vuelve a unir matrimonios, cambia adictos, Aleluya. cambia prostitutas, cambia homosexuales. Dios. Debería de ser aceptada o recibida por todos. Este versículo es como un sello de garantía, hermanos, digna de ser recibida. Es una declaración digna de confianza. Recibirla no es solo la recibo, ya la recibí. O como dicen en otra iglesia, no es que yo ya soy bautizado. Ya con eso quiere decir que viven muy cerca de Dios. Pero no es solo recibirla, no es solo creer. Creer en Dios no lo es todo. Recibir a Cristo no lo es todo. Es apenas el principio de una vida en abundancia. Yo recibí a Cristo en una cárcel. Y cuando salgo busco el templo de los que fueron a predicar. Me duré 2 días buscando. Y cuando lo hallé, hermanos, había culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. La dominical a las 10 y a las 4 el culto de la mañana. No me perdí ni un culto los 5 o 6 años que estuve ahí. De veras. Y sabe de que los primeros 3 meses de mi cristianismo los viví en la calle. Porque yo vivía con homosexuales, con prostitutas, con vendedores de droga. Y yo sabía que si me iba a esas casas, a esos cuartos, a esos negocios, iba a volver a caer. Prefería andar caminando en la noche y en el día dormirme en un parque por ahí. A veces me ganaba el sueño en la noche, buscaba un lugar solitario y me dormía. 3 meses, hermano. Ya era predicador y vivía en la calle. Y yo un día testifiqué en el templo. No sé si conozcan ese templo, en Velarde y Sarabia, en Ciudad Juárez, Templo La Trinidad. Amén. En ese entonces tenía 1,600 miembros. Y yo testifiqué ese domingo. Y el guardatemplo era uno de los que habían entrado a la cárcel. Y yo siempre me quedaba ahí con él. Muchas veces me invitó a cenar. Algunas me invitó a que me quedara ahí. Pero si no había esa invitación, me iba a caminar toda la noche. Y en el día me dormía por ahí donde podía. Pues ese domingo que testifiqué, el hermano guardatemplo no me invitó ni a cenar ni a quedarme. Y yo me quedé hasta como las 10 de la noche afuera del templo, en la puerta. Y ya como a las 10 de la noche venía una silueta por allá y desde como a media cuadra, quizás un poco más, gritó: ¿quién vive? Y lógicamente, ¿verdad? Pues yo le contesté. Y ya su nombre, y yo le contesté: ¿qué, varón? ¿Por qué no se ha ido a su casa? No, pues es que no tengo casa. No mienta, usted es un siervo del Señor, ¿cómo que no tiene casa? No tengo. ¿Y dónde vive? Pues ahorita tengo mi ropa allá por San Lorenzo, en una bodega abandonada en ruinas, que tiene más de 1 metro de basura. En el centro de la bodega, debajo de la basura, en 2 o 3 bolsas de hule, tengo un cambio. Y en 3 de las 4 esquinas tengo otro cambio. Y en la acequia que pasa por ahí cerca, ahí me lavo los pies, las bisagras y la cabeza. No. Usted es un siervo del Señor, ¿cómo que vive en la calle? Me lo voy a llevar a mi casa. Y mañana vamos a ir a ver si es cierto que vive en esa bodega abandonada. Si no, lo voy a reportar con el pastor. Esa noche no dormimos. Él era de aquí de Torreón, parece que hoy vive allá en Veracruz. Se llama José María Dávila, ¿verdad?
y le decíamos el hermano Chemita. Esa noche no dormimos, él me dio su testimonio, yo le di mi testimonio, y en la mañana fuimos, hermanos, agarramos 2 rutas, llegamos, y en la primera esquina donde busqué mi primer cambio ya no estaba. Le dije, usted es un mentiroso, lo voy a reportar. Y luego fui al centro y no, allí estaba. Y luego fui a las otras 2 y allí estaba. Cuando saqué el último, hermanos, el hermano se hincó ahí en la basura y dice, perdóneme, hermano, yo no creí que usted viviera aquí. Desde hoy ya tiene casa. Y desde ese día tuve casa. Gloria a Dios. Que Dios bendiga, Chemita. Amén. Siempre hay alguien que nos da la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Al poco tiempo empecé a predicar y a trabajar, y compré un terreno y me hice un cuartito de paletas, ¿verdad? Entonces, le decía yo que la piedad es algo que deberíamos de practicar, cueste lo que cueste. Practicar la piedad o la vida cristiana no es si me va bien, si Dios me bendice, si no tengo problemas. No. Pase lo que pase en ti o a tu alrededor o a tu familia, tú sé fiel a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Y Él hará. Amén, amén. Él va a poner mesa en el desierto, hermano. Señor, aleluya. El hermano que me acompaña ha ido conmigo a muchos lugares, a más de 1500 kilómetros de donde vivimos. Y muchas de las veces yo nunca pido ofrendas ni viáticos. Y ya he predicado en más de 2 partes del país. Y he ido a los Estados Unidos y no me gusta. Tengo ofertas para pastorear allá y no me gusta por allá. Me gusta más la sierra, la selva, las barriadas, donde hay adictos. He tenido 4 veces centros de rehabilitación. Aleluya. Pero déjenme decirle, hermanos, Gloria a Dios. que la palabra de Dios es digna de que la recibamos todos. Dios quiere que la recibamos todos, porque a todos nos quiere bendecir, porque a todos nos ama, pero no todos correspondemos al amor de Dios. Pero los que hemos correspondido, estamos inmensamente agradecidos. Aleluya. Lo único que me duele a mí de haberme entregado a Cristo a los 25 años es haber tardado tanto para entregarme al Señor. Yo pude haber evitado ser fichado en 3 estados y en el estado de Texas, en el país vecino, si hubiera hecho caso. Desde niño me hablaban del Evangelio. En la colonia Francisco Villa de Monterrey, ahí me crié. Pero déjame decirte algo. Dios llega en el momento exacto. Amén. Cuando ya estás totalmente hastiado, que puede ahora venir cualquier tentación. Digo, ¿y qué me espera? Si lo hago, si lo practico, ¿qué me espera? Si ya me sacó Dios de allá y yo sé que allá no hay nada. Aleluya. Amados hermanos, recibir la palabra no es solo recibirla, sino ponerla por obra. Gloria a Dios. Aleluya. Cada día, cada momento. Muchísimas veces le dije yo a la señora que nos levantaba tantos falsos, ¿cuándo se va a cansar de mentir y hacernos daño? No es mentira, usted se ha portado mal con nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en los juzgados y ella seguía con su cuento, ¿ah? Pero déjame decirte que tenemos que guardarnos para Dios. Gloria a Dios. Amén. El esposo de la señora un día atropelló a mi esposa con su coche. Y un día la golpeó y le quebró el celular. Le dejó moretones en la mano, en la muñeca, en el hombro, en el cuello y en el pómulo. Y fuimos ese mismo día a levantar demanda. Bueno, fue ella con un hermano y no recibieron la demanda. Nos dimos cuenta que la señora
trabajaba ahí en la fiscalía, no nos recibieron la demanda. Pero al otro día fuimos con un abogado, con una demanda escrita, y todavía el médico legista le toma fotos, todavía con los moretones. Que a los meses esas fotos se desaparecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay compadrazgos ahí. Pero le cuento esto, ¿qué haría usted si le golpean a su esposa? ¿Entraría al quite? Hermanos, yo recibí 3 entrenamientos militares en el 16 y en el 69 de infantería y en el primer batallón de materiales de guerra en la Ciudad de México. Fui policía, fui guarura, fui guardia. ¿Qué me duraba ese pobre zancudo, no? Pero yo sé que si le daba un golpe ya no iba a parar hasta que se acabara él o yo. Yo lo único que le decía, defiéndete allá en los juzgados. Pues puras mentiras dicen tu esposa y tú. Le digo esto porque muchas de las veces el cristiano contesta las agresiones, contesta los ataques. Y hasta parecemos, en lugar de cristianos chicharroneros, queremos ver de cuál salen más correas. Santo. Yo quiero decirle algo muy interesante. Querido hermano, pastor, consiervo, ser ministro de Jesucristo no es tener un púlpito a tu cargo o dirigir una congregación. Se requiere para ser siervo de Jesucristo nutrirse de la palabra, leyéndola y estudiándola. Aparecen modas teológicas. Olvídate de ellas, son fábulas profanas. Para ser ministro se requiere agradar a Dios, no a los hombres. Para ser ministro de Jesucristo se requiere ser santo, no popular. Para ser ministro se requiere desechar todo lo que nos aleje de Dios, todo lo que nos estorbe de Dios, todo lo que nos robe el tiempo. Tenemos que desecharlo. Porque si no lo desechamos, seremos desechados nosotros del ministerio y quizás también de ser hijos de Dios. Ahorita voy corriendo el 2.º año de ser el presidente de la Alianza de Pastores allí en Lerdo. Y yo les decía cuando me dijeron, es que ahorita prácticamente no tengo iglesia. El culto de domingo es de 8 a 12, 15, ya es una multitud. La gente se fue. Porque gastamos más de 180,000 pesos en pagar abogados para defendernos. Y los primeros 6 meses, un año, todo el mundo, aquí le van 100, aquí le van 500, aquí le van 300, ahí le van 50. Pero tedioso. Pasa un mes, pasan 2, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. La gente se le hace carga. Es como cuando estás enfermo, el primer día llegan manzanas y juguitos. A los 4 meses, y no te mueres. Yo le digo porque he estado 27 días en el hospital. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no tengo temor en dejar de predicar. Mi temor es dejar de ser hijo de Dios. Para ir al cielo no necesito ser predicador.